Estás escuchando Dos de Pastor, el podcast, la taquería donde saciarás tu hambre espiritual, con lo más sagrado de lo profano y lo más profano de lo sagrado, con el pastor Víctor y el pastor Mario. Dos de Pastor, el podcast. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí en su programa favorito, señor, señora. ¿Qué cosa hay mejor que hacer un lunes por la noche que ver Dos de Pastor? Dime. Pues hay otras opciones en el mundo de la red. Hay otras opciones. Pero, ¿qué es mejor que ver Dos de Pastor? Dime tú, por favor, dime tú. No hay nada. No nos voy a las otras opciones. Qué gusto encontrarnos, oye, en esta bonita estación. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me acuerdo cuando yo comencé se lo está poniendo el pastor el Mario, descanse en paz. Cuando yo conocí la magia de la radio, en un programa que amábamos. Y fíjense que curiosamente éramos fans, el pastor, el Mario y yo, del mismo programa. Y no sabíamos. Y no sabíamos. Y no sabíamos, o sea, éramos fans. Desde ahí estábamos unidos como siameses, pero... Ay, no, qué asco. Guácala, sí. Sí. Oye, pero me estaba refiriendo como a los gustos, menso. Me refería como a la onda de que, o sea, éramos tan similares en muchos gustos, o sea, digamos. Nada en contra con los siameses. Yo tengo amigos siameses, ¿no? Respeto. Apoyo a la marcha de los siameses. No. Oye, pues es que sí, basta. Oye, maldita corrección política. Que le tenemos ahora terror, ¿no? Ahora ya toda la comunidad de siameses en contra de nosotros. Hashtag pray for los siameses. No, pero lo que quería decir era que una de las cortinas decía no le cambies de estación, ¿no? En un momento regresamos. Qué bonito que estamos aquí en esta bonita estación del 12 Pastor, oye. Del dos tacos del pastor, como le dice la gente. Sí, a ver, hashtag, ¿cómo le digo yo a mi programa favorito? Los babosos estos también, algunos le deben de decir así en el programa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que dos pastores hagan esto? También han dicho. O sea, el pastor, yo ya lo vi al 2 del pastor y yo. Pues, ¿quién sabe? Hermana, no se llama así. Se llama. Oye, pero es también un poco este programa, bueno, comenzamos, bienvenidos a Dos de Pastor. ¡Hola! El pastor Víctor, noches. Como siempre, una estrella de la teología y de la iglesia. Y aquí con ustedes el pastor el Mario, que estamos aquí pues para transmitir. Y el día de hoy tenemos un programa preparado para reír un poco porque en las últimas semanas ha estado un poco denso la situación. Hemos hablado de casos de abuso sexual en la iglesia, hemos hablado de la cuestión de la guerra. Hoy queremos distraernos un poquito, reír y hablar precisamente de Dios y de buen humor, ¿no? Cómo es que el buen humor está reflejado en Dios y cómo es que Dios tiene que ver con todas estas cosas. Y bueno, lo que yo iba a comentar es que este programa pues sí ha suscitado en algunos momentos molestia en algunas personas, pero la dinámica de las redes sociales nos ha alcanzado, ¿no, Pastor Vic? O sea, esto es el mundo de ahora. Y fíjate que el podcast, está escuchando algunas estadísticas, está creciendo mucho a nivel mundial. Algo así, ahorita erraría con los números exactos, pero en México al menos entre 40 y 50% de la población escucha podcast. Sí, y oye. eso va en crecimiento, ¿no? Entonces, en algún momento los podcasts, cuando surgieron por primera vez allá en el principio de los 2000s, algunos los dieron por muertos y ahora ha tenido un realce y es un medio de comunicación muy importante para todo el mundo. Y entonces ahora que dos pastores hagan un podcast en su día libre, en su tiempo libre, en un momento en el que pueden hablar de los temas fuera del ámbito eclesial, es decir, hablamos de temas teológicos, pero fuera del ámbito eclesial, esto no es un culto, esto no es una transmisión para evangelizar, pues a muchos les causa escozor. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, totalmente, miren, la dinámica de comunicación ha evolucionado demasiado. Miren, todavía estamos como en esta onda post-pandemia, ya pasamos la pandemia, ¿no? Pero sí,
mucha gente aprendimos a comunicarnos de otra manera y el podcast, claro que desde hace mucho tiempo ha sido una dinámica, ¿no? De comunicación que quedaba ahí y ahora ha tenido mucho realce. Qué bueno, qué gusto. Y mira, este programa tiene su éxito, o sea, gracias también a todos los que nos hacen posible este bonito espacio, hijo. Muy chido, ¿no? Qué bueno, y gracias. Miren, vengan a la conversación, estamos en todas las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en YouTube, por tiempo limitado en Facebook, porque el Pastor Mario nos baja. Ajá, sí. Sí, y sí ha funcionado, ha habido afluencia en nuestras otras redes, o sea, es con ese objetivo, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito, como decíamos, de Dios y humor, y vamos a video reaccionar algunas rutinas de stand-up comedy, un lenguaje muy de moda, muy en boga al respecto de la manera de hacer comedia. Pero antes de ir a las video reacciones, Pastor Vic, ¿tú crees que Dios tiene buen humor o tiene un mal humor? ¿Cómo es el humor de Dios para ti? Yo creo que Dios tiene un excelente buen humor. Yo creo que todos nosotros reconocemos cuando alguien tiene buen humor, cuando alguien en lo que comunica, en lo que dice, va más allá de solamente hacer reír a las personas, sino tiene que ver con esta profundidad del humor. Y yo creo que en estas características que Dios da a todos que tenemos de Él, yo creo que Él tiene muy buen humor. Yo creo que Él, mira, se ríe de sí mismo. Yo creo que Dios también... En algunos momentos, pues también se encuentra con esta sonrisa de, como que a lo mejor por aquí no era, no sé. Quiero pensar en un Dios, definitivamente no lastimando estas doctrinas que tenemos claras, donde Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe, Dios es, ¿no? Pero sí que Dios tiene muy buen humor, Pastor El Mario. Pero mira, es que sí es un tema filosófico, porque precisamente si tenemos o creemos que una de las propiedades características de Dios es que es todopoderoso, ¿por qué habría de enojarse porque alguien haga chistes sobre él? O sea, porque eso lo vuelve de un carácter bastante colérico y bastante limitado. Es decir, tú te puedes enojar si yo empiezo ahorita a hacer bromas acerca del Pastor Víctor y le voy subiendo al volumen de las bromas. Tú te puedes llegar a enojar porque tu temperamento, tu carácter puede ser limitado, ¿no? Pero no sé, o sea, así como creemos que el amor de Dios no tiene limitaciones, ¿qué limitaciones tendrá el humor de Dios, ¿no? No el amor, sino el humor de Dios. Es una pregunta bastante interesante, porque algunos pueden pensar que el humor de Dios es solamente un humor bonachón, estilo Ned Flanders, ¿no? Como bastante bonachón el humor de Dios, pero no sé, quizá no se imaginan el humor de Dios siendo sarcástico, irónico, autocrítico, como tú lo estabas diciendo, sino simplemente como dentro de la corrección política o de los parámetros que se establecen como saludable dentro de una comunidad de fe o una teología o una doctrina, ¿no? Humor cristiano, nada más. Y es que, oye, esa dinámica de la corrección política, te juro que te da miedo, ¿no? O sea, mira, yo ahorita ya iba a decir algo, yo es así como, ay, no la voy a yo a regar, híjole, está terrible, tengan buen humor, hijos, por favor. Pues mira, vamos a ver algunos comentarios de los predicadores, de los predicadores, aquí dice predicadores, de los tacoescuchas. Dan Herrera dice, Juan Carlos Vallarta es un profeta para estos tiempos. No sé quién sea ese que tú dices, y el que yo conozco es con B de burro. Nah, es cierto, ahorita lo ponemos. Precisamente vamos a reaccionar a Carlos Vallarta. Franco Escamilla sería o es un excelente predicador. Yo creo que Franco Escamilla es un predicador. Le habla a una generación y creo yo que como las canciones de Arjona, Vallarta es, Franco Escamilla es para cuando estás casado o estás divorciado. Solamente los puedes entender en esos momentos. A Franco Escamilla. Gracias. Me acabas de salvar la vida, porque entonces ya le entendí. Yo odio a Franco Escamilla, lo detesto. Pero seguramente tienes amigos treintones que están casados y que les gusta Franco Escamilla. ¿Tú? No, yo ya. No, bueno, el caso es que este comediante le habla a una generación y creo que a veces a mí Franco Escamilla me parece alguien que utiliza para bien sus recursos y que apoya mucho los talentos de las personas. Por ejemplo, está metido ahora a la onda de
de las batallas de rap y le está metiendo bastante. O sea, es una persona que le gusta empoderar a otros, ¿no? Es lo que yo he visto a través de sus redes. Dan Herrera, sacrilegio. Tú eres el que dijo que era predicador, Dan, o sea. Y Arturo Martínez, tiene tan buen humor el jefe machín que se la pasa riendo de nosotros. El jefe machín es una frase que se utiliza en la novela de ¿cómo se llamaba? ¡Ay! El principio de amar. No, es una novela que es emula a la novela ay, se me están yendo todos los nombres del día de hoy. El Evangelio de Lucas Gavilán. El Evangelio de Lucas Gavilán, un padre que fue en Ecatepec, le gustaba mucho ese libro de Vicente Leñero, donde Jesucristo es bien de barrio, e hizo su propia versión. El Evangelio pa' la banda se llama el libro. El Evangelio pa' la banda. Cuesta menos de 100 pesitos. En cualquier librería católica la pueden encontrar. El Evangelio pa' la banda es una chulada de libro. Y pues bueno, tú nos estás invitando a que mi programa favorito se llama, a que le pongan el nombre, ¿no? De cómo le dicen al programa. Sacrilegio de Víctor, ¿cómo dice que no le gusta Franco Escamilla? Me siento insultado. Bueno, esta generación que se insulta con todo, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a ver, a video reaccionar, ¿te parece? Vamos a ver, déjame buscar. ¿Cómo le comparto aquí, hijo? A ver. ¿Cómo le doy para que se comparta? Vamos a ver este fragmento, a ver, tú me dices, ¿ya lo ven? Mis queridos tacositos, ya lo están viendo. Bueno, se llama, es de Carlos Vallarta y se llama Sacerdotes. A ver, si le doy aquí así, se ve en toda la pantalla, ¿cómo se ve esto? Ya. Se ve chido ya. Perfecto, ok, muy bien. Entonces, pues vamos a darle play, ¿ok? Cuando tú me digas que le pause, le pauso. A mí el catolicismo, ninguna religión, si les soy honesto. El catolicismo es la que me afecta a mí porque fue la religión en la cual fui criado. Y no importa qué religión practiques, si vives en Latinoamérica, el catolicismo te afecta de un modo u otro. Eso es un hecho, ¿ok? No me gusta a mí el catolicismo. Mi primer encontronazo, mi primer roce con la religión fue cuando era un niño. Mi madre obtuvo una beca para meterme a una escuela católica que era administrada por una organización cuyo nombre era el siguiente, ¿ok? Siervas de Jesús Sacramentado. Ese era el nombre que tenían. Ya se imaginarán la clase de personas tan liberales que eran, llamándose Siervas de Jesús Sacramentado. Y desde pequeño me daba siempre mucha risa que estas mujeres tenían que poner cuál era su Jesús favorito, como el sacramentado, ¿ok? Esta es la barra brava del sacramentado, es lo que somos nosotros. A ver, ahí, párale. Que eran como... Bueno, empieza genial. Oye, algo que dice este señor muy, muy cierto es que en Latinoamérica de cualquier manera te afecta la dinámica católica. Oye, pero como que los latinoamericanos no podemos vivir sin un patrón, ¿no? O sea, todos los pueblos, el santo patrono no podemos ser emprendedores, todos tenemos que tener un patrón, y es cierto, como esta división de el sacramentado, el Sagrado Corazón de Jesús, el Señor de la Columna, el Cristo, no sé, etcétera. Tú sabes más de esas otras. El Señor de la Misericordia, no manches, no, el Cristo Negro. Jesús Eucaristía. Ajá, exacto. Aquí hay una iglesia que se llama la Iglesia Guadalupe de la Hostia Sangrante. Madre, te lo juro. Oye, ay, no, bueno, con todo respeto, pero es que está muy chistoso esa onda. No, te lo juro, y están expulsados de la iglesia católica, pero se consideran católicos. Ajá. Según hay una hostia que está sangrando ahí todo el tiempo, padre. Bueno, sí. Quiero decir, muchos de estos stand-ups comedy no son para niños, ¿eh? Hoy traen groserías, no sé si nos lo vayan a censurar en algún lado, pero hoy es como están, los dejamos como son, nosotros nada más reaccionamos. Y si hay groserías, explíquenoslas porque el pastor Mario y yo no nos las sabemos, entonces... Sí, yo sé que hay groserías porque investigué antes. Exacto, ¿no? Invoco a Dan Herrera porque para eso sí es buenísimo, para eso sí. Que nos explique, a ver, vamos a seguir viendo. Transformaciones de Super Saiyajin que tenía Jesús, me imagino. Sacramentado fase 2. Sacramentado ultra instinto, algo así. Y ahora, en esta escuela, como el nombre bien lo indica, siervas, todas eran mujeres, excepto 2 sacerdotes, ¿ok? El padre Reyes, de quien no tengo más que buenos recuerdos, y el padre Javier, a quien no conocí muy bien, pero igual voy a hablar de él esta noche. Probablemente
arruinando la reputación del padre Javier. Pero mira, el padre Javier no está aquí, me vale verga lo que piense el padre Javier. Uno no puede negar que lo que ocurrió fue bastante sospechoso, ¿ok? Durante un año, el padre Reyes nos dio clases de química, el padre Javier nos dio clases de biología. Iniciando el siguiente año escolar, el padre Javier nos da clases como por 2 semanas y después desaparece y nadie nos dice absolutamente nada. Llega un maestro sustituto y nos dice: yo soy el nuevo maestro de biología. ¿Cómo ven? Algunos alumnos preocupados, nos juntamos, hablamos con la madre superiora, le dijimos: madre, ¿dónde verga está el padre Javier? Pero así se dirigen a ti tus congregantes, ¿no? Padre eterno. Pastor Víctor, ¿dónde? No. Bueno, No es que es en Bueno, griego, no, es en griego, es en griego. No dijimos verga, pero era el subtexto de lo que queríamos decirle a la madre. Y muy quitada de la pena, la madre superiora nos dice: es que ya no va a venir porque lo cambiaron de diócesis. En ese entonces era yo un adolescente, no pensé nada más allá. Hoy en día que soy un adulto, hace escasos 3 días estaba yo viendo la tele, ahí cualquier cosa, caso cerrado con la doctora Ana María Polo, puede ser. Estoy viendo la tele, me llega una revelación y digo: claro, este hijo de puta hizo algo, güey. Por eso lo cambiaron de diócesis. Porque es lo que hace el Vaticano. Cada vez que un sacerdote viola en un lugar, lo llevan a otra ciudad para que se rehabilite. Dirá usted: no, señor, para que viole en esa ciudad ahora. Y cuando lo atrapan ahí, lo llevan a otra ciudad en una suerte de turismo de violación, en el que este infeliz va con todos los gastos pagados a cometer sus fechorías en la demarcación que le toque en ese momento. Hoy en día, la sociedad mexicana se cansó, se hartó en este sexenio y le exigimos al gobierno: queremos etiquetados claros en los productos chatarra que estamos consumiendo. No puede ser que esté yo tan marrano si lo único que estoy tragando son donas. Quiero que el gobierno me diga qué verga hay en esta dona para ver si me la como o no me la como. Creo que algo similar tendríamos que exigirle al Vaticano con los sacerdotes católicos, para que la gente sepa qué clase de producto chatarra está consumiendo realmente. Ponerle en la etiqueta de la sotana muy claro: 100% algodón, planchado en seco, no se deje al alcance de los niños. A ver si así, güey, entendemos. Oye, vi tu cara de susto, ¿Qué piensas, Pastor Vic? No, bueno, mira, lo que pienso es que hay una realidad, ¿no? ¿En qué dinámica? Desgraciadamente, el actor de la iglesia ha sido ese, de la iglesia católica. Ajá. Supongo que también de otras. Hablábamos hace tiempo. No solo de la iglesia católica, ¿no? O sea, en general el abuso lamentablemente ocurre en cualquier denominación. Y entonces te cambiamos de lugar y ya resolvemos. Pues la verdad es que una realidad, o sea, no hay una dinámica en realidad de rehabilitación o separar del cargo cosas. Y desgraciadamente, mira, tanto que ha callado la iglesia católica, o tratado de acallar, y que no hay manera, Pastor El Mario. Oye, mira, aquí retomo un comentario de Shema Maranata. Gracias por tu comentario. Dice: bien corriente el asunto, pero no podríamos decir que es falso. Totalmente. Esto es lo doloroso. Y aquí, por ejemplo, estoy viendo a Carlos Vallarta y me recuerda mucho a la imagen de Juan el Bautista. Juan el Bautista como este personaje incómodo de ver. Porque la misma... No, de verdad, porque en los mismos evangelios es descrito de una manera que no solamente su predicación, sino su misma apariencia o su misma figura era incómoda. Pero claro, porque criticaba con esta labor profética que tenían los profetas de la Biblia. Es decir, los profetas de la Biblia, hace ratito veía un video de una profetisa según que le salían oro de los pies, ¿no? Polvo de oro y caminaba por el templo y decía: ay, háblele a sus pastores, aquí está desatando Dios una bendición. Pero esas payasadas no hacían los profetas de la Biblia. Los profetas de la Biblia iban y encaraban a las autoridades y les decían sus cosas. Yo no creo que les hayan hablado con palabras bonitas, tío.
Pues también no. Se llama onicomicose, señora, por favor. Onicomicosis dorada. Sí, no creo que hablaran con palabras bonitas. Y incluso Juan el Bautista dice algunas frases que pueden ser tomadas como insultos de la época, ¿no? Como generación de víbora. Le está diciendo que su mamá es una víbora, que lo procreó una víbora, ¿no? Un sepulcro blanqueado, ¿no? No es nada más porque le cayó cenicita, sino porque hay suciedad encima de él. No, pues sí, y por ejemplo, pienso también en un Jesús que no viene a decirles, oigan, por favor, dejen de estar vendiendo sus cochinadas aquí afuera del templo, ¿no? Él les voltea sus mesas y les manda la goma. Creo que sí, que si puedes ver más allá de la cuestión del lenguaje, hay una crítica muy interesante que está utilizando como el humor para poder plantear una realidad dura detrás y que nos duele y que nos duele a todos y que es cierto, ¿no? Pastor Mario, estás rescatando creo que uno de los puntos centrales del programa de esta noche. O sea, el humor se genera para que tratemos que la realidad sea vista desde otro punto de vista, pero finalmente llegamos a un punto concreto, estamos de acuerdo. O sea, esto que está diciendo este señor horrible, espantoso de él, tiene razón, y ha sido la realidad de muchos y muchas, y pues desgraciadamente cosas que seguimos lamentando el día de hoy. Ahora, quizá habría que ser justos. Yo no sé cómo funciona el sistema de rotación de los curas dentro de las diócesis, dentro de las parroquias. Dentro de la iglesia metodista, por ejemplo, nosotros trabajamos por cierta periodicidad dentro de las iglesias, ¿no? Nos dan un contrato a principio del año que para nosotros inicia el 1 de agosto. De 1 de agosto a 31 de julio tenemos un contrato ante las autoridades que fungimos como ministros religiosos. Ahora bien, se termina ese contrato y puede que te muevan a otro lugar o que te dejen en ese lugar, etcétera. Así funciona en nuestra iglesia. ¿Tú sabes un poco de cómo funciona la cuestión de los hermanos católicos? ¿Sabes cómo se da la rotación? No tengo la más menor idea, de verdad que no. Pero mira, de lo que sí es que, por ejemplo, como nosotros nos dividimos en conferencias, ellos se dividen en diócesis. Y hay también como cada santo patrono de cada diócesis. Entonces, por ejemplo, por eso la dinámica como de los del Espíritu Santo, así, como que tienen un patrón en cada diócesis y es así el movimiento. Un poco más o menos, pero la verdad es que no desconozco. Si hay algún taco escucha que sabe más o menos cómo está la onda y nos puede ilustrar, nosotros no lo sabemos todo, será bienvenido, pero pues estábamos con esta cuestión de que está hablando de este tema bastante fuerte. Y mira, hay diversas formas de abordar el tema, ¿no? Ya veíamos el documental hace algunas semanas de lo de la luz del mundo, y a través del humor poder hacer catarsis social para poder hablar de temas que son difíciles de hablar, y el humor es esa válvula de escape para las sociedades, ¿no? Que nos permite hablar de temas difíciles y decir, bueno, a ver, vamos a reírnos de esto, pero una vez que nos reímos de esto, podemos preocuparnos por esto y empezar a accionar, ¿no? Vamos a ver un poquito más, ¿te parece? Por favor. Ahora, en esta escuela nos daban clases de teología. Dígame usted, ¿qué coño va a hacer un niño de 9 años con clases de teología? Es un show de comedia 20 años después, aparentemente, porque para lo único que me sirvió, si les soy honesto. Algunos nos hicimos pastores. Mi teología favorita es la teología de la transubstanciación. ¿En qué consiste, damas y caballeros que nos acompañan esta noche? La teología de la transubstanciación. Hay una parte en la misa en la que el Padre toma la hostia, la eleva al cielo, entra en un trance chamánico ahí el Padre, dice unas palabras mágicas, y de acuerdo con la teología de la transubstanciación, lo que ocurre después es un truco de magia sin precedentes. Este pan que el Padre sostiene con sus dedos, he aquí que deja de ser pan y tórnase en la carne de Cristo. Tórnase. Y después te obligaban a comerte la carne de Cristo. ¿Qué clase de barbarie es esta, güey? No puedo amarlo nada más. Cómetelo, hijo de tu puta madre. Oye, oye, el tipo indocto no es. Pues claro. No, conoce sobre la situación. Mira, está hablando de esta
estas cuestiones que a veces dentro de la iglesia y la teología decimos son misterio y que la sociedad está reflexionando esto sobre las cosas que nosotros podemos decir son misterio y para la sociedad puede ser verdaderamente un ridículo, ¿no? En específico la doctrina tan polémica, ahora tan polémica porque mucho tiempo fue hegemónica, fue dominante de la Iglesia Católica Romana sobre la transubstanciación. ¿Qué te hace pensar esto que está diciendo Carlos Vallarta? Bueno, mira, de entrada, ya, como tú dices, este no es cualquier tonto, o sea, ya usas la palabra transubstanciación y sabes qué onda, ¿no? Uh-huh. Esto se denomina a este acto divino en el que la hostia, pues literalmente cambia de substancia y ahora es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? A eso se refiere esto. Mira, lo que yo creo es que él por lo menos es un católico que se ha cuestionado y se ha preparado. Bueno, no creo que sea católico, fue educado en colegio católico, ¿no? Pero católico, por eso, y él dijo, ¿no? O sea, soy católico porque, pues así, no, ahí no, me tocó. inició diciendo que la iglesia católica, que no cree en ninguna religión, pero que la iglesia católica es la que más le afecta. Ok, bueno. Y fue a un colegio católico de donde está sacando, bueno, comienza con eso su stand-up, ¿no? Mira, hay algo bien importante. Yo lo que creo es que muchos de los católicos hacen muchas cosas solamente por repetición, ¿no? El momento más significativo de la misa, ahora viéndolo desde este lado evangélico, pues es cuando el sacerdote levanta la hostia y que vuelve a hacer este acto del sacrificio. Pero yo no sé. Yo nunca he escuchado a un católico en realidad, de los que profesan la religión católica hoy, que se hagan este tipo de cuestiones, Pastor El Mario. Bueno, sí, hay quienes se adentran más en la doctrina, quizá crean de manera literal en la cuestión de la transubstanciación, y quizá quienes van simplemente lo hacen porque es un símbolo tan fuerte y tan poderoso que no les es necesario como explicárselo con palabras. Y creo que la cuestión de las repeticiones o de este tipo de situaciones que comentas existen en todas las denominaciones, ¿no? También hay que ser justos. A veces dentro de nuestras propias congregaciones nos encontramos con cosas como ¿por qué lo hacemos? Porque sí, ¿no? Pero esto que está diciendo Carlos Vallarta es muy interesante, o sea, como fue una de las críticas que le hicieron al cristianismo al principio de la era cristiana, como los acusaban de ser incestuosos por casarse entre hermanos y de cometer canibalismo, este acto de barbarie que él describe. Se comen el cuerpo de un señor, ¿cómo? O sea, fue difícil para la sociedad escuchar esto desde un principio y hoy, en 2023, sigue siendo causa como de extrañeza cuando se sostiene de manera literal, lo cual nos lleva a pensar si la iglesia necesita replantearse sus propias creencias o tal cual está la manera en que se explica no solo en la iglesia católica sino en otras iglesias está bien y que el mundo diga lo que tiene que decir, porque nosotros en particular como metodistas no creemos en la transubstanciación, no creemos que el pan se convierta en verdadera carne o se convierta en verdadera sangre la copa, ¿no? Diferimos en eso de nuestros hermanos católicos romanos, pero esta situación nos lleva a preguntarnos como el toque de violencia que hay dentro de la religión. Dice Carlos Vallarta, sí. No nada más lo puedo amar, no, cómetelo. Y que muchas veces la religión va cargada de esta violencia simbólica que tienes que tragar, que tienes que comer, que tienes que desgarrar, que tienes que sufrir para poder tener la bendición de Dios. Totalmente, híjole, eso está pero muy fuerte. Por eso te digo, o sea, al final volvemos a rescatar esto, ¿no? Este señor lo rescata de una manera chistosa, que entendemos, pero que al final es una realidad cruda y muy difícil. Perfecto, muy bien. ¿Cambiamos de rutina? ¿Te parece si vemos otra rutina? ¿No lo vamos a acabar de ver toda o quieres acabar de ver toda? No, vamos con otra, algo más. Vamos con otra, ok, va, entonces. Queridísimos taco escuchas, mientras el Pastor Mario da play a lo que sigue, vengan con nosotros a la conversación. ¿Puedes ir leyendo los comentarios? Por supuesto, uno de los nombres reconocidos en las demarcaciones, dice Gamaliel Anda, San Hipoclorito Arcángel, hijo, claro, muy milagroso. Señor, amo y señor de los desalojados. David Solano dice, arriba la madre superiora. David, ¿qué te pasa? Bueno, ya lo leímos. Dice Dan Herrera, a veces las cosas que dan más risa son las que son verdad.
términos aristotélicos que explican cómo nos comemos a Dios, no sé, algo así. ¿Conocen alguna escena en la Biblia que sea intencionalmente cómica? Sí, me extraña que lo preguntes porque tú como buen judaizante deberías saberlo. El libro de Esther es de tono cómico, todo. De hecho es un guión teatral para la celebración de Purim. Las escenas que pasan en el libro de Esther, por ejemplo, cuando Esther logra denunciar a este hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? Ayúdenme. El que quería que mataran a los judíos. Bueno, el villano dentro del libro de Esther. Se me fue ahorita el nombre. Si alguien lo sabe, por favor, ayúdenme con ese nombre. ¿Cómo es que es delatado por la reina Esther y el rey, en cuanto escucha la traición, lo primero que hace el rey cuando escucha la traición de este hombre contra Mardoqueo, contra Esther, contra los judíos, es agarrar y salirse y dejar a la reina sola con el enemigo? Y cuando regresa, todo se da para que él se tropiece, para que este villano se tropiece sobre la reina Esther. Y entonces el rey piensa que quiere abusar sexualmente de ella. Y es cuando lo condena ahí a muerte. Entonces el libro de Esther está escrito en tono de comedia. Chángatela, sí. A ver, Dani, ¿tú te acuerdas de alguna, el Dan? Bueno, vamos entonces con la siguiente. ¿Es qué? Este es un stand-up viejito. Es un clásico, se llama Primer Contacto con Dios y tiene subtítulos. Vamos a verlo. I went to a school in a little village called Rathfarnham in County Dublin. My first day at school, this convent, long winding driveway up to it. One of those Gothic doors, great studs in it. I rang the bell and opened. And there's one of these nuns, flapping. Terrifying. 3.5, 4 years of age. Terrifying. What do you want, little boy? My mummy and daddy said I've got to come here. Yes? Well, if you come here, you've got to be a good little boy. Will you be a good little boy? And I could see past her. And there's a fellow nailed to a cross. I thought you're bloody right, I'll be a good little boy. Acá ya dijo algo importante. No sé qué piensas de lo que acaba de plantear este hombre. No sé el nombre del comediante. Madre de Dios. Ahí dice. Se llama Dave Allen. Dave Allen. Santo Dios. Oye, bueno, pues, mira, lo primero que muy chistoso. Lo primero que me viene a la mente es esta dinámica de una de las situaciones, ¿no? En las que la Iglesia Católica hace hincapié en la muerte de Jesús, ver a un Jesús clavado, ¿no? Para nosotros no es así, pero, híjole, el Mario está... ¿De dónde sacaste esto? Mi pregunta hoy es, ¿de dónde? De YouTube. Oye, pero ¿no crees que toda la educación... no estoy en contra de que haya... Pues, soy pastor, ¿no? Bautizo niños, en nuestra denominación bautizamos niños. Pero ¿no crees que un poco a veces la educación cristiana desde momentos tempranos se torna bastante violenta? Es decir, la Biblia es un libro difícil. La Biblia es un libro que habla de asesinatos, que habla de incesto, que habla de adulterio, que habla de guerras, que habla de destripados, que habla de feminicidios. Y eso es lo que estas historias las condensamos de alguna manera para enseñárselas a los niños. Obviamente no se las decimos con este lenguaje violento, pero hacemos algo que a mi parecer es bastante difícil y polémico, que se los enseñamos de una manera rosa. Okay. Entonces, cuando la persona aprende las historias de una manera rosa, cuando crece, se vuelve acrítica de estas historias que leyó en la Biblia. Entonces, todo el tiempo las ve de una manera rosa y no es capaz de distinguir toda la violencia y crítica social que hay dentro de las páginas de la Escritura. Entonces, todo el tiempo tiene una visión normalizada de la violencia y se sostienen estos fundamentalismos a través de eso, ¿no? ¿Qué piensas de eso?
bueno, totalmente, ¿no? Hacer como muy, Caín mató a Abel, con una quijada de burro, Y él y era el bueno, malo. Y él era el y malo. entonces, pues ya, entonces, y vamos a hacer una manualidad y vamos a hacer la quijadita de burro con la que, o sea, no, o Eso sea, sí no lo he visto así. La pero quijada de burro. oye, eso estoy bromeando. Ajá. No, pero digo, y ahora vamos a hacer todos la quijadita de burro de. No, pues, o sea, tienes razón. Hacemos muchas cosas que están en la Biblia que son violentas. Mira, la dinámica de la posesión de la tierra prometida no fue Ay, qué bonito, ya llegamos a la tierra de la cual fluye leche y miel. Fluía sangre, querido, porque estuvo horrible la posesión. Entonces tienes razón, Mario, en que hay muchas cosas en la situación bíblica que tenemos que ser críticos y que no podemos nada más pasar por alto así como así. Y el símbolo del sufrimiento de Cristo, como de si te portas mal, mira, ahí te puede pasar lo mismo, o poner a Dios como de si te portas mal te va a castigar Diosito, ¿no? Es algo que se los dice a los niños. A ver, vamos a seguir viendo. First question they ask, what do you know about God? I don't know anything about God. Who? God! Who's God? God? You do not know who God is? Sister? Sister, we have an atheist here. Let me tell you, little boy. God is, God was, and God always will be. What he is. What is that? He is the Father, he is the Son, he is the Holy Ghost. He is 3 in 1. Do you understand? I'm 4 years of age, why wouldn't I? The greatest theological question in the world, 3 people in 1, and I'm naturally, yeah. Where is he? He is here. Well, I can't see him. That doesn't mean because you can't see him that he's not here. It doesn't? He's in the cupboard. He's not in the cupboard. God doesn't go into cupboards. He's under the stairs. He's not under the stairs. He's here with us now. He's upstairs, he's downstairs, he's outside, he's inside, he's everywhere. I think he's a big one. Why can't I see him? Oye, cosas que obviamente, entendemos todos, ¿no? ¿Cómo te va cuando explica la cuestión de la Trinidad en tu Padre iglesia? celestial, el misterio de la Santísima Trinidad. Claro, mira. ¿Sí son temas que tocas o prefieres evadirlos? No, mira, se toca. Por ejemplo, ahorita acabamos de tener un curso de probandos y la gente te pregunta, o sea, volvemos al punto, pastor, ¿cómo que 3 en 1? Y entonces, pero alabamos solo a un Dios, pero al final lo vemos de 3 maneras diferentes. Mira, tiene razón este señor, porque aquí hay una cosa muy, muy interesante. En la iglesia a veces damos por hecho muchísimas cosas, entre ello esto, que la gente entiende la Trinidad, que la gente entiende que Dios está en todo lugar, que es desde siempre. Y no, el Mario, no es así, esa es la verdad, no es así. Lo que pasa es que la teología es una construcción de corte, bueno, sí es teológico, pero utiliza herramientas filosóficas para poder explicar su teoría. Y toda esta escolástica que hoy tenemos, es decir, todo este armatoste de teologías que hoy tenemos, fue una respuesta del cristianismo ante sus épocas, cuando el cristianismo estaba creciendo y de repente pues se enfrentaba con las corrientes filosóficas de los pensadores griegos. Entonces el cristianismo, como para poder equiparar las cosas y decir no somos una bola de iletrados, porque los primeros cristianos en su mayoría lo fueron, ¿no? Los mismos discípulos de Jesús, gente sin preparación, gente sin ninguna analfabetas, ¿no? Muchos de ellos. No somos una bola de bárbaros que practican el incesto y el canibalismo. Tenemos un pensamiento argumentativo fuerte que se puede defender, como lo vemos de Pablo, ¿no? Cuando habla en el aerópago con los griegos. Y bueno, los primeros cristianos hicieron esto, empezaron a formar con las herramientas de la filosofía griega y de la lógica griega y todo esto, las doctrinas cristianas que tenemos el día de hoy. Híjole, pues porque sí. estas doctrinas en el judaísmo, que es otro tipo de fe, ¿no? Aunque tenemos una raíz común, son muy diferentes.
Es decir, toda la complicación que hay dentro de la teología cristiana es por eso, porque tomó estas herramientas filosóficas para argumentar. Y en algún momento, en alguna clase en la Comunidad Teológica de México, la profesora, la doctora Marilú Rojas, monja, teóloga, doctora en teología, feminista, nos decía que la Trinidad, nos daba la clase de método teológico y nos decía que la Trinidad la hizo alguien que no sabía hacer método teológico. Y como no sabía hacer método teológico, quedó muy sin explicar esta situación. Quedó bastante, fue bastante difícil de poder argumentar o de comprobar, ¿no? Y eso le queremos enseñar a los niños, como en este caso, o a las personas dentro de la iglesia, es difícil. Sí, totalmente. Y, oye, santo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exactamente. No, bueno, a ver, dale. Ayúdanos con los comentarios mientras. Dice Dan Herrera, la historia de Sansón se me hace muy cómica y la de la burra de Balaam, totalmente. Ven cómo si hay humor, dice Ado Wolf Geifreiter, o como se pronuncia eso. 3 en 1 no era acá una oferta del supermercado. Ese es 3x2 en julio regalado. Karen Guzmán dice, la Trinidad es un equipo. Dan Herrera dice, esas son cosas que se supone que debemos creer y aceptar, y nadie quiere admitir que no tienen sentido, por lo menos no son fáciles de explicar. Increíblemente son dogmas que no importa si no las entiendes, solo di que las crees para que no seas hereje. Bueno, eso es lo que muchos creen, Dan, porque al menos en la letra, las iglesias protestantes y evangélicas no tienen dogmas. O sea, sé que en la práctica puede ser diferente, pero no tenemos dogmas. Un dogma es algo incuestionable. Tenemos doctrinas que se pueden estudiar, releer, reestructurar, criticar, analizar, reinterpretar, rehacer, y que no se pueden hacer como de la nada, ¿no? Tienen que estar en congruencia con el cristianismo histórico, y no es que no tengan sentido. Tienen un sentido, solamente que incluso nosotros a veces como teólogos nos falta preparación filosófica, claro, para poder entender nuestras propias doctrinas. Y lo que sí, en eso sí coincido totalmente, es que no son fáciles de explicar. No lo son. Y mucho menos cuando eres un estudiante chambón, resultón, que ni siquiera tú mismo las entendiste en el seminario. Vamos a seguir viendo, Pastor Vic. Sí, I'm asked, do you love him? Do you love him? I don't know. I've never seen him. God loves you. And he wants your love. But if you do not give him your love, he will cast you into everlasting flame. He will cast you into everlasting flame. Have you ever burnt yourself? Yeah, I burnt myself on the candle. What was it like? Very sad, sore. Can you imagine that pain all over your body? That's what will happen to you if you do not love God. What do you think of that? I love him. I love him. Then I asked, who was the fellow on the cross? Jesus. Who's Jesus? He's the Son of God. I've told you. Father, the Son, and Holy Ghost. He's the Son of God. Oh. He was born on Christmas Day and died on Easter. I didn't think he didn't hang around, did he? What happened to him? He died because of you. Christ died on the cross because of your sins. When was this? It was 2,000 years ago. You can't blame me. I'm only 4, for Christ's sake. I didn't do nothing. Did he have a daddy? Of course he had a daddy. I've told you he had a daddy. God was his daddy. Did he have a mummy? Yes, he had a mummy. Mary was his mummy. So God was married to Mary. No, God was not married to Mary. Mary was married to Joseph. Shut up! Ok,
ahí alta. ¿Cómo ves? No, pues sí. No, imagínate. Mira, volvemos al punto, oye, y fíjate que creo que hasta hoy, más bien en este momento me cae el 20 de que no somos conscientes de tantas cosas. O sea, el hecho de, por ejemplo, cuando yo canto en la iglesia algo que tiene que ver con salvar, le pregunto a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, o algo que se cuestione, ¿de qué nos ha salvado el Señor? ¿No? Te ama y entonces quiere que lo ames. Y se murió por tu culpa. Dios mío, qué fuerte. Sí. Esta cuestión de la soteriología. La soteriología es esta rama de la teología que explica la salvación. Y cómo convertimos el amor de Dios en culpa. El amor de Dios, en lugar de ser gracia, en lugar de ser bonito, se transforma en una exigencia de un personaje psicótico y con serias afectaciones en su psicología. Es decir, transformamos a Dios en un ser que es como un novio tóxico. Claro. Y que te obliga a amar. Yo te amo y porque yo te amo me tienes que amar. Bueno, el amor es libertad, yo no te quiero amar. Pero si no me amas, entonces yo te voy a castigar con el infierno, ¿no? Entonces es este novio que le dice, o vas a andar conmigo porque vas a andar conmigo, o si no te voy a hacer algo, ¿no? Y es una cuestión que hoy en la sociedad en la que vivimos tantas cuestiones de violencia contra la mujer o de violencia intrafamiliar, es difícil de seguir sosteniendo este tipo de doctrinas que no se cuestionan el cómo planteamos el amor de Dios para transformarlo en culpa. Y es más, a base de culpa, las culpas psicológicamente no dejan avanzar a nadie, no se pueden convertir en amor. Sácatelas, el pastor El Mario se acaba de echar un... No, tienes toda la razón, o sea, por eso es que tiene tanto sentido que lo entendemos. Eso se ve antiguo. ¿Qué te gusta, 60, 70? Quién sabe, no sé si aquí estaba la fecha. A ver, vamos a ver si aquí estaba la fecha. No dice la fecha. Bueno, pero se ve ya hace tiempecito, ¿no? Sí, ya, son los 70s, algo así. Sí. Bueno, ¿le damos con el último? Termínalo, sí. Ah, termino este, va, perfecto. Bueno, ¿tenemos uno más? Sí, tenemos uno más. Bueno, vamos al uno más. Uno más, nada más, vamos aquí. Miren. A ver, este es de un comediante mexicano reciente, bueno, es de hace 3 años, del canal Comedy Central. Vengan a la conversación con nosotros, hasta que escuchas. Vengan a comentar con nosotros. Hoy estamos hablando o preguntándonos juntos si es que Dios tiene humor. ¿Qué pensamos? Dice aquí Dan Herrera, chambón, de mí no vas a estar hablando. ¿Qué onda con Dan Herrera? Ajá, a ver, espérame que se me trabó el de este. A ver. Y les decía. Ya. Ahí está, ahí vamos. A la población en gay, no nada más. Entonces, voy a referirme a él como el ladrón de libros. Enojados. Mientras lo busco, ¿quieres decir algo? Y yo, sí, bueno, de entrada este señor parece que está borracho de entrada. Tiene una condición. Ok. Uy, no, bueno, pues ya estamos hablando de que nos van a matar de por sí, entonces ahora... Que entonces matas a alguien. Ajá. Taco, escuchas, vengan con nosotros a la conversación, estamos hablando del humor de Dios, de qué dice Dios, No. qué pensamos de Dios. Tiene que tener- Estamos viendo 3 ejemplos de ¿Qué tal si comentarios, solo- etcétera, que tienen que ver con cómo entendemos también a Dios nosotros. Jesús, Ahí está, no ya te llegaste. voy a creer que eres el hijo de Dios. No te voy a creer que acá me perdieron. Y cuadrados, óvalos. Tu libro no tiene que tener sentido. Puedes hacer círculos, escribir lo que quieras, no tiene que tener... Es un libro. Eso no es cierto, claramente es porque no creen en Dios, pero... O sea... Dice cosas que no tienen sentido. Ah, ya. eh, Ahí va. dice cosas raras, o sea... ¿Qué te parece, Pastor Vic? Oye, bueno, finalmente lecturas, creo que no Midrash. Es Midrash. El No Midrash manches. el Midrash es un comentario, puede ser hasta una creación literaria que los rabinos hacían para explicar los huecos de las historias bíblicas.
Entonces existen varios comentarios que son midrash, que dicen como, digamos, como el lado B de las historias. Lo que no está escrito a veces se puede poner novelizado. Entonces, digamos que está haciendo midrash en stand-up comedy, por ser buen. Exactamente. Interesante, ¿no? Entonces es Jesús el que quiere lanzar la primera piedra. Bueno, Pero mira, se mete con la cuestión, por ejemplo, de la parte literaria de la Biblia. sí. O sea, muchas veces el sacralizarla nos impide ver que muchas de las formas en las que está escrita la Biblia tiene que ver con los géneros literarios con los que se ponen, ¿no? Es decir, no te puedes tomar literal un poema, no te puedes tomar literal una profecía. Incluso la manera de escribir la historia en la antigüedad era diferente, a través de las sagas. No tenían por qué ser registros históricos exactos, sino más bien como capturar la esencia de las cosas y estar escritos en un tono majestuoso para magnificar las cosas como sucedieron. Muchos historiadores críticos literarios de la Biblia dicen, las cifras, por ejemplo, de los ejércitos que se manejan, era improbable que en esa época pudiera haber. Los territorios de los que se habla, acabo de terminar yo un estudio del libro de los jueces en la iglesia, esos territorios no existieron hasta cientos de años después. Se pone nada más como de forma simbólica, ¿no? Es decir, a veces cuando no conocemos estas cosas pueden existir choques en nuestra manera de entender la escritura y decimos, ¿por qué aquí hay como que estas incoherencias? Cuando no conoces cuáles son los estilos narrativos y los géneros literarios que hay. Y él lo dice, no tiene por qué tener sentido tu libro, tú puedes poner lo que quieras. Y la literatura es eso. No sé qué pienses tú. Bueno, claro, y por ejemplo también la diferencia de autores. O sea, hermanos, no se asusten. Hay una creación también comunitaria, ¿no? Que se desarrolla en algunos textos bíblicos y en los cuales, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, no es solo al personaje al que se le atribuye el texto, sino hay una comunidad o diferentes escritores y escritoras que escriben los textos bíblicos. Entonces, pues yo creo que más bien esto es muy interesante analizarlo en el sentido de tener un panorama y una perspectiva con mucha más apertura, Pastor El Mario, ¿no? Y en una dinámica que nos lleve a tener otros ángulos, otros puntos de vista del texto bíblico. Creo definitivamente que la dinámica de la fe hace que cobre sentido el texto. Sin embargo, la dinámica de análisis literario, pues obviamente nos lleva a encontrarnos con este tipo de cosas y que no es más que entender también épocas de la historia del ser humano. Sí, y bueno, varios de los libros dentro de la Biblia tuvieron etapas de narración, no empezaron como los conocemos el día de hoy, para que llegaran a como son el día de hoy, o como los conocemos, su forma final. Hubo una primera etapa de redacción en donde nada más incluían unos relatos, la segunda etapa ya se incluyeron más relatos, en la tercera le retocaron el lenguaje, etcétera. Eso no quiere decir que se viole la cuestión del mensaje trascendental que hay en ellos, sino que como todo texto pasa por revisiones, y este es un proceso que también tiene que ver con la Biblia. Me recuerda un poco a lo que enseñaba el doctor David Brondos, aquí tan respetado y venerado pastor Brondos, que decía que la cuestión de la inspiración divina en los textos es una cuestión de trabajo de Dios en coordinación con el ser humano. El hecho de que Dios no dicta los textos, sino que inspira a hombres y mujeres a poder realizarlos, porque hoy en día sabemos también que participaron mujeres en algunos de los textos, y que el ser humano colabora, y el ser humano es falible, yerra, se equivoca, revisa, vuelve a editar, etcétera, y esa parte humana forma también parte, valga la redundancia, de la inspiración. O sea, claro. La inspiración también tiene que ver con la manera en la que Dios utilizó nuestras limitantes humanas para poder dejar estos textos sagrados. Pero es cierto lo que dice David Cepeda aquí, mira, puso un comentario muy interesante. ¿Puedes dar lectura? Claro, dice, pero a veces es muy difícil estar explicando todos esos puntos de referencia a los que preguntan. Incluso para ellos es inverosímil y causa de desacreditación. Me dice un amigo, para todo tienen salida. Sí. Bienvenido a este mundo, es cierto. O sea, ¿a ti te lo han dicho? Pues claro, por supuesto. O sea, no, siempre tenemos algo que decir, ¿no? Gente que cree que todo está en la Biblia. Pastor, ¿qué dice la Biblia de los tatuajes? Ajá.
pastor, o sea, y hay pastores que le encuentran, querido, Ajá, Este, pero también lo que está diciendo David Cepeda es la cuestión de que cuando tú te pones a explicar estas cuestiones de contexto históricas, mucha gente se espanta y Sí. dice, no, eso no puede ser, ¿no? Me están tocando como yo lo creí. Y no, ustedes los teólogos o pastores, ¿quién sabe qué les hacen en el seminario? Que los pervierten. Pero aquí también entra la responsabilidad de nosotros como pastores, teólogos, ministros, ¿no? Hay gente que vomita lo que aprendió en el seminario, que lo escupe sin ningún amor, sin ningún tacto y sin ganas de construir, solo para escandalizar. Y hay otros que se dedican a construir poco a poco ese conocimiento y no de sopetón soltarles, ¿qué crees? Nada de esto pasó así, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, he escuchado muchas veces pleitos en la iglesia de hermanos a los que el pastor les dijo, pues es que esa historia es un mito. Y entonces, o sea, híjole, ahí sí te dan ganas de matar al pastor, porque, o sea, mira, yo creo que, fíjate, por ejemplo, yo tenía mi fe bien puesta y así lo creo, porque me lo enseñaron mis papás, pero cuando entras al seminario, o sea, para mí, antes que lastimar mi fe, la enriqueció. Tener todo ese tipo, y yo creo que en tu caso fue algo muy, muy similar, pero es cierto, también hay a quienes tener conocimiento de esto los derriba, Pastor El Mario, Sí, y quienes dejan de creer, y entonces, bueno, ahí está el riesgo, y tienes toda la razón. Tenemos una responsabilidad importante, pastores y pastoras, y sé que muchos pastores escuchan este podcast o nos ven en el programa. Tenemos una responsabilidad enorme, y yo creo que en esta dinámica de humor, sí, muy chistoso todo esto, pero tenemos la vida de las personas en las manos muchas veces, y desgraciadamente no nos damos cuenta de eso también, Pastor El Mario. Y hay que hablar con amor, ¿no? Tener poder, tener paciencia, saber que, mira, muchas de las cosas que nosotros aprendimos todavía no las entendemos bien. Y es soberbia querer que nuestros congregantes, las personas que están en las iglesias, lo entiendan de manera al mismo nivel, si es que ellos no llevaron esa preparación. Y refiero a nivel no como de calidad de ser humano, de persona, sino ellos no llevaron esa preparación. Tú estás ahí y tienes que especializarte en poder explicar estas cosas como lo hacía Jesús, que lo podía hacer con palabras tan sencillas que se podían entender hasta por un niño. Y nosotros a veces queremos hacer todo tan complejo que nadie lo puede entender, ¿no? Dice Dan Herrera, supongo que el daño lo hacemos nosotros al presentar la Biblia como un libro inerrante, literal, incuestionable, lleno de verdades históricas, científicas y políticas. ¿Cómo ves? Pues sí, o sea, exactamente. En particular, como metodistas nos distinguimos nosotros de otras denominaciones porque nosotros no creemos en la inerrancia de la Biblia, sino en la suficiencia de la Biblia. Que la Biblia, así como está, con errores, con situaciones humanas, en copiado, en traducción, en registro, etcétera, es suficiente para encontrar el camino a la salvación en Jesucristo, ¿no? Que claro, es diferente, es una postura diferente. Mira de David Cepeda, ¿puedes leerlo? También puede ser causa del fundamentalismo que se enseñó mucho entre los evangélicos entre los 80s y 90s. Yo lo llegué a vivir un poco, que veamos a la Biblia como relatos rosas, como lo decían hace rato. Exacto, David. Creo que coincidimos con esa cuestión. Hay una cuestión de todo el material que en esa época llegó de parte del fundamentalismo norteamericano y que muchos dicen, esto es, mira, no que no haya registro histórico, pero suena a teoría de la conspiración. En América Latina empezaban a haber corrientes teológicas que llaman teología de la liberación, que era como para que la gente despertara en los movimientos sociopolíticos de su época, ¿no? En las revoluciones de Latinoamérica. Y dicen algunos que el gobierno gringo, los gringos siempre son los malos, apoyó a las iglesias fundamentalistas que tenían esta otra manera de ver como literal de las historias bíblicas, que no permitían que la gente se cuestionara los fenómenos sociales y que impulsó grandemente con dinero que se publicaran varios de esos materiales y que vinieran a Latinoamérica, como para querer apagar a las otras teologías que estaban queriendo hacer como un levantamiento social. Eso dicen, a mí me suena un poco a veces como teoría de la conspiración, no estoy diciendo que no sea cierto, pero así suena, ¿no? Oye, bueno, muchísimas gracias, Taco Escuchas. Yo quisiera hacerte una última pregunta sobre estas cuestiones de stand-up comedy que estuvimos viendo, estas 3 rutinas. ¿A ti te parecen herejes, blasfemos? ¿Te parece que esto ofende a Dios? ¿Qué le podrías decir a alguien, a algún creyente que
que los ve y se asusta por el mero hecho del lenguaje o de los temas o que pudieran estar burlándose de Dios. Porque los comentarios en redes sociales, en cuanto pones un chiste de Dios, la gente se pone muy densa, muy pesada. ¿Tú qué dirías como pastor? Mira, yo lo que diría es que todas las expresiones de crítica son necesarias. Existen y son necesarias. Yo creo que escuchar este tipo de expresiones que también nos desafían como evangélicos y como creyentes en Dios de manera general, es necesario para que nuestra fe se enriquezca. Yo creo que lo que podría decirle a un congregante o que ve por primera vez un stand-up como este, se asusta o sencillamente le causa inquietud, es que yo creo que cuando el camino se mueve un poco, es bueno poder retomar el camino o encontrar cuál es el camino, ¿no? O sea, yo creo que es una oportunidad para que tu fe sencillamente crezca y que puedas observar desde otro punto de vista lo que tú crees y que puedas también, creo yo, definir de qué manera tú entiendes las cosas. Y más allá de las malas palabras, más allá de lo que dicen, ¿tú qué piensas de eso que está pasando? ¿Te habías cuestionado alguna vez eso? ¿Habías pensado alguna vez, por ejemplo, en esta dinámica? O sea, yo creo que eso ayudará muchísimo a que nuestra fe no solamente se vea desafiada, sino que se vea repensada. Pensada una vez más, ¿no? Yo creo que eso, así es que yo diría, esto es necesario para que nos podamos preguntar dónde estamos parados, qué creemos nosotros y qué es lo que significa Dios también para nosotros. Y que vayamos más allá de las palabras altisonantes, ¿no? Ok, te asustan las palabras altisonantes, pero trata de ir un poco más allá. Lo que está diciendo esta persona, ¿es cierto o es falso? Es cierto, Exacto. ¿Por qué es cierto? ¿O es falso? ¿Por qué es falso? Hazte preguntas, pregúntate por qué lo está diciendo, porque finalmente esto es un termómetro de cómo la sociedad ve lo que nosotros damos por sentado como la base de nuestra vida, como el motor de nuestra existencia, como personas de fe, como cristianos de cualquier denominación. Nos movemos a través de estos textos que llamamos sagrados, a través de estas doctrinas que creemos importantes, verdaderas, sobre este camino de fe, pero es importante entrar en diálogo con nuestra sociedad, con nuestra realidad, y hoy en día estas expresiones artísticas en donde se utiliza la palabra como recurso, que es en el stand-up comedy, por ejemplo, ¿no? Hay que ver qué es lo que esas palabras que emite la sociedad están diciendo para poder analizarlas y poder también tener reflexión y poder dialogar con el mundo, no en un ámbito de choque, pero sí también poder decir, mira, esto es lo que está pensando la gente, yo creo esto, y me ayuda incluso a poder replantearme. Todo cuestionamiento siempre es importante. Al conocimiento se llega así. Si tú no te haces preguntas difíciles, duras, no puedes sentar bases para tu propia fe, ¿no? Y que esto, yo no creo que a Dios le insulte, porque creo en un Dios todopoderoso que no se ofende con pequeñeces. O sea, los que nos ofendemos con pequeñeces somos nosotros. Para mí Dios no lo es de esa manera, ¿no? Y que sabe incluso, como decir, hay un capítulo de Los Simpson en lo que se le aparece Dios a Homero Simpson y le dice, a ver, deja ver si lo encuentro, a ver, en vez de contárselos. ¿Quieres decir algo en lo que yo busco ese capítulo? Sí, obviamente estamos, mis queridísimos tacoescuchas, esto ya es parte como de las piñas, de la parte final de este programa, pero miren, lo que yo puedo decirles es algo que me encanta, es que el Dios más grande surge también de lo más pequeño y nuestra fe puede crecer también cuando nosotros nos cuestionamos, cuando nosotros repensamos la manera en cómo entendemos la Biblia, cómo lo entendemos a Él. Ya lo tengo, ya. Échale, Pastor Mario. Ahí está, a ver. Dios, Has abandonado mi iglesia. bueno, más o menos, pero... ¿Pero qué? Pero no soy malo, trabajo mucho y quiero mucho a mis hijos. ¿Por qué voy a pasar la mitad del domingo oyendo que me voy a ir al infierno? Bueno, eso sí. Sabes, a veces hasta yo quisiera ver un partido de fútbol. ¿Todavía existen los de San Luis? No, se fueron a Phoenix.
Ah, sí. ¿Sabes qué odio de la iglesia? Esos aburridos sermones. Sí. Creo que tienes razón. Ese reverendo Alegría me desagrada bastante. Creo que voy a darle una lección. Pégale una por mí. Sí, lo haré. Entonces voy a vivir haciendo el bien y rendirte culto, pero a mi modo, ¿sí? Homero, trato hecho. Y ahora, discúlpame. Tengo que ir a hacer algunas creaciones. El diálogo. O sea, a lo que iba con eso es que Dios, yo creo que a veces sí se plantea como en este sentido de, tienes razón, buen punto. Y en algunos momentos de la Biblia lo vemos dialogar con sus creaciones, por ejemplo, como con Abraham, ¿no? Señor, pero ¿por qué los vas a matar? Si hubiera tantos, no, dejarías de matarlos. Y entonces Dios dice, si hubiera tantos, no los mataba. Es decir, Dios baja a nuestro nivel para poder dialogar con nosotros y no impone su verdad, ¿no? Ya después lo demás de que si podemos rendir a culto a Dios a nuestro estilo, es otra forma, pero ese punto en particular, creo que Dios es un Dios que sabe dialogar y que cuando nos escucha como criaturas suyas, como hijos suyos, también es capaz de decir, mira, tienes un punto, ¿no? Dialogar con nosotros. ¡Sas! El pastor El Mario. No, tienes toda la razón. Yo creo que podemos ir a las piñas de esta noche. Y mira, lo que yo diría es que Dios tiene un buen humor. Dios se ríe también. Dios sonríe también. Dios tiene una manera que definitivamente de ver la vida distinta a nosotros, porque yo creo que eso es lo que lo que permea que Él sea Dios. Sin embargo, tenemos que darnos estos tiempos, estos espacios, comunidad, y que podamos encontrar como iglesia también, o como tú y yo, mortales simples, que buscamos encontrarnos con Dios, podamos encontrar también humor que nos ayude a que la vida sea un poco más ligera, Pastor El Mario. Muy bien, perfecto, Pastor Vic. ¿Tu piña? Pues ya la dije. ¿Es esa? Dios, sí, claro. Bueno, siempre dices como una frase matadora. Así siempre la digo como una frase matadora, pero hoy voy a decir que la fe se construye cuando reímos también. Y que de esa manera podemos conocer un poco más de Dios, y más allá de encontrar un Dios enojado, un Dios que condena, yo creo mucho más en un Dios que sonríe, nos escucha y que también nos enseña a través del humor. Creo en un Dios con buen humor, eso creo. Dice Woody Allen, una de sus máximas, comediante norteamericano judío: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Dios es capaz de reírse, riámonos, porque fuimos creados con esa capacidad. La risa forma parte de las capacidades creativas que Dios nos dio, así que pongámosla en marcha y relajémonos un poco y aprendamos a repensar nuestra propia fe. Arturo Martínez dice: herejía es que Dimas y Gestas no aparezcan en las estampitas. ¿Te acuerdas que decía Sergio Zurita que iba a ser Dimas y Gestas al mismo tiempo en una representación? David Cepeda, de la temporada 4, Homero hereje, exactamente, ese era. Y Dan Herrera: hacer reír es algo de admirar, es fácil regañar desde el púlpito, es fácil contar tragedias, pero es difícil hacer reír a las personas y es algo que nos hace falta. Disfruta la vida de manera sana. Buen programa, amigos, nos leemos pronto. Muchas gracias, Dan. Yo creo que Jesús, cuando contaba sus historias, hacía reír a las personas. ¡Pero claro! Y por eso a las personas les gustaba estar cerca de Jesús. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Dos de Pastor. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos escuchamos en la siguiente. Ya saben, este programa termina, lo quitamos de las redes sociales. Lo quitamos de Facebook y lo subimos prontito a Spotify y a YouTube. Pastor Vic, despídete de tus fans. Aunque me regañen, ¡salud! Muy buenas noches, Taco Escuchas. Gracias por estar aquí. Los amo. Gracias. Gracias. Esto fue Dos de Pastor. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Gracias por tu preferencia. Te esperamos la próxima vez aquí en tu podcast favorito, tu taquería de confianza, Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast. Dos de Pastor está contigo.